abandonadas, o incluso algunas que han sido ocupadas por quienes no son los dueños originales y que ya viven en estos lugares. Y Octavio tiene la tarea de hacer un programa para poder resolver esta problemática. A diferencia de entonces, que en realidad era un programa para las inmobiliarias, era un programa de desarrollo inmobiliario, en donde quienes se beneficiaron fueron empresas inmobiliarias que incluso algunas de ellas quebraron, porque no estaba planteado en términos del derecho a la vivienda, no estaba planteado construir viviendas a través de desarrolladores inmobiliarios, también con mucha corrupción y especulación. Entonces, hay que dar una solución a esas viviendas, esas 600,000 viviendas. Lo vamos a presentar porque Edna, Octavio están trabajando sobre ello. Pero este programa es completamente distinto. Si se fijan, estamos pensando en terrenos donde se construyen las unidades habitacionales cercanos a los lugares de trabajo, donde haya servicios, donde haya acceso a transporte público, y el objetivo es dar vivienda, generar vivienda para quien más lo necesita. Ese es el objetivo, el derecho a la vivienda, el derecho a un techo, no el construir viviendas por construir viviendas, que esa es pues la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación. Y por último, Presidenta, muchas gracias. Y por último, preguntarle, salió publicada una encuesta de Demotecnia, donde la califican a usted, en una pregunta: ¿qué opinión tiene de la Presidenta Claudia Sheinbaum? Muy buena, 22%, 55%, buena, en total 77% en conjunto, pues muy positivo. Y la otra pregunta, bueno, obviamente pues el resto se divide, independientemente de por quién haya votado para presidente, así dice, ¿usted cómo piensa que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta? Y aquí el 90% dice que usted va a ser muy o buena presidenta. Son números altísimos. Y mi pregunta sería, en torno a esta encuesta, primero, que si ya la había visto, y segundo, pues qué reflexión le da, porque es un, digo, así como es muy buen número porque está entrando, muchos dicen que es el bono democrático, etcétera, todo este tipo de análisis estadístico, etcétera. Pero usted, ¿qué reflexiones le da con estos números y con esta altísima expectativa que me parece que lleva incluso a romper por completo ciertas barreras? Es inédito y también da una respuesta contundente pues hasta la misoginia, el tema hacia las mujeres, hacia tener una presidenta. ¿Qué reflexión le da, Presidenta? Y le agradezco mucho las respuestas. Pues primero agradecer, me lo enseñaron hoy en la mañana, a ver si está por ahí. Me lo enseñaron en la mañana. Agradecer al pueblo de México por la confianza siempre, y decir que no vamos a fallar, que vamos a trabajar hasta lo necesario, triple, cuádruple, para poder cumplir con los compromisos. Segundo, el pueblo de México está contento con la Cuarta Transformación. Eso es algo que nuestros adversarios no han podido entender. Siguen, bueno, Calderón sale con un tuit diciendo que, reivindicando que él sí combatió al narco, cuando dentro de 2 días van a dictarle sentencia a su secretario de Seguridad por colusión con el narco. Bueno, a ver, explíquenme eso. Lo menos pues es cinismo, ¿no? La verdad. Pero como él, ahí está, los mismos pues de siempre que criticaban al presidente López Obrador, pues son los críticos de ahora. Y el problema es que no han entendido
que el país cambió, que el pueblo de México quiere que continúe la transformación, que la mayoría del pueblo de México quiere que se elijan a los jueces, magistrados y ministros, y que quieren que siga un gobierno que esté destinado al beneficio del pueblo y a los derechos del pueblo de México. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Y por eso decimos que no vamos a traicionar ni vamos a defraudar. Vamos a trabajar todos los días, vamos a seguir en territorio, vamos a seguir en comunicación con la gente y vamos a cumplir los 100 compromisos que establecimos. Y por eso, pues, el trabajo que desarrollamos y el equipo, el gran equipo que tenemos, que es parte de esta gran transformación que inició hace muchos años en la conciencia del pueblo de México y que se consolida con el gobierno del presidente López Obrador, porque además de la honestidad dio resultados. Ahora sí que es honestidad que da resultados para beneficio del pueblo. Entonces eso es lo que se ve aquí. Agradecer y no vamos a defraudar, no vamos a traicionar la confianza del pueblo. A ver acá, porque son de tómbola. Ya ven que la tómbola ahora es la democracia. Buenos días, Presidenta. Gloria Carpio, del periódico Diario Imagen. Respecto a lo de la vivienda, ¿qué va a pasar con una familia joven o estudiante que adquiera o obtenga una de esas viviendas, el millón que se van a construcción en su administración? ¿Qué pasa si se queda sin trabajo, incapacitado o bien fallece? En el caso de una familia, si se trata de la jefa o jefe de familia que llegue a faltar y que sea el sostén de ese hogar, ¿qué medidas en esos casos contempla ese ambicioso programa de vivienda? Evidentemente habrá reglas de operación de los distintos programas. Estamos en el diseño del programa de vivienda en renta para jóvenes. Al considerar que es la población más vulnerable de este país, la que más requiere estos apoyos, comentaba el director de CONAVI, Rodrigo Chávez, primero a quienes se da el financiamiento. Cero tasa de interés a 20 años, donde no puede rebasar el pago 30% de su ingreso. Para renta tendrá que diseñarse otro esquema. Hemos dado muchísimos créditos y subsidios en la Ciudad de México, donde se ha demostrado que la población más vulnerable es la que mejor paga, y solo en condiciones excepcionales como fue el COVID se extiende a una situación diferente, pero habrá consideraciones especiales en función de la razón por la cual no se pudiera pagar, pero en la elaboración de esas reglas estamos y convencidos de que la gente más vulnerable es la que paga más puntual y solo condiciones excepcionales. Las preveremos. Sí, gracias. Gracias. Ahora, el turismo es una de nuestras principales fuentes de ingreso y se tiene la versión que los 12 destinos de Quintana Roo no van a buen ritmo debido a diversos problemas. Se pedirá a la titular de turismo, Josefina Rodríguez, que haga un diagnóstico del caso y se eche a andar un buen programa de promoción para Cancún y los demás destinos turísticos del Caribe mexicano y de México. No tenemos esto que planteas. De hecho, una de las inversiones que se va a anunciar mañana es de ¿cómo se llaman? De los que llegan barcos con turistas, cruceros, de una firma de cruceros, de una empresa de cruceros que quiere hacer una inversión muy grande justamente en Cancún y esta zona. Entonces no tenemos esta información. No vamos a regresar al esquema en donde
Durante el periodo previo al presidente López Obrador, el turismo era la promoción turística, que eran muchísimos millones de pesos destinados a algunos medios y que en realidad también había mucha corrupción. Entonces hay otras formas de promoción turística que vamos a estar informando. El Tren Maya, el propio Tren Maya está funcionando bien. Diario recibimos el número de pasajeros que suben al Tren Maya. Se va a terminar lo que le falta al Tren Maya. Y el propio Tren Maya pues va a ser una generación de turismo para el sureste de México muy importante. Gracias. A ver, aquí adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días, Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Su balance del fin de semana estuvo, bueno, ya comentó el sábado en el Estado de México y ayer en Querétaro, presentando el Tren México-Querétaro. Hoy precisamente inicia en el Senado la discusión de la reforma que enviaron la semana pasada sobre los trenes de pasajeros. Su opinión al respecto de este proyecto de trenes y aprovechando, usted misma comentó que previo al evento oficial sostuvo un encuentro con el gobernador Mauricio Curi para hablar sobre proyectos estratégicos. Obviamente el tren es uno, pero si hay algún otro que se haya puesto sobre la mesa y que sea importante. Sí, la dinámica de las giras que estamos haciendo ahora es, bueno, por ejemplo, el sábado fuimos a un registro de mujeres de 63, 64 años. Como se nos hizo temprano, pues pasé a ver el registro. Pero normalmente la dinámica es, nos reunimos con gobernadora o gobernador, con su gabinete y el gabinete federal, sobre todo para aquellos proyectos estratégicos que previamente estuvimos platicando. Entonces, en Morelos nos reunimos con la gobernadora, su gabinete, bueno, primero fue el evento y después nos reunimos con la gobernadora. Ahí surgieron 10 compromisos para Morelos. Después estuvimos en Hidalgo, fue la misma dinámica, nos reunimos con el gobernador y después tuvimos el evento de los trenes, del Tren México-Pachuca. Y ahí también establecimos 10 compromisos con Hidalgo. Ahora estuvimos en el Estado de México, va a haber más compromisos con el Estado de México, pero en particular a mí me interesa mucho el tema del oriente del Estado de México, porque hay un rezago muy grande. Para quienes nos escuchan en todo el país, vamos a trabajar en todo el país, pero aquí particularmente hay muchos millones de habitantes. Entonces nos reunimos con presidentes municipales, con la gobernadora, ahí iniciamos un método de trabajo para este proyecto y después tuvimos el evento. Y en Querétaro fue igual, nos reunimos con el gobernador y después tuvimos el evento de anuncio del Tren México-Querétaro. Y en cada uno hacemos 10 compromisos. ¿Cuándo los vamos a hacer públicos? Una vez que tengamos ya los tiempos, cuándo van a iniciar las construcciones. Son compromisos de programas del bienestar, que son en todo el país, y compromisos de infraestructura que vamos a desarrollar. En Querétaro en particular, el gobernador tiene 2 proyectos que le interesan. Uno es un proyecto de reciclamiento de agua. Querétaro pues es, particularmente la ciudad, ha crecido mucho, la zona metropolitana, y tiene problemas de abastecimiento de agua potable, que es un problema no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. De hecho, el acueducto de la colonia pues tenía el objetivo de llevar agua de otro lado justamente a esta zona. Entonces él tiene un proyecto de reciclamiento de agua y por otro lado tiene un proyecto de inversión privada para generación, bueno, más bien para transmisión eléctrica en un esquema especial que no ha sido utilizado en México. Entonces fue el titular de la Conagua y la titular de Secretaría de Energía para revisar si es factible desarrollar estos proyectos, y por supuesto la Secretaría de Gobernación le va a dar
seguimiento. Entonces, esta es la dinámica. En el primer recorrido, después de ello, vamos a hacer públicos los 10 compromisos para cada entidad de la República, ya con montos, cuál es la inversión, cuándo vamos a iniciar los proyectos. Y ahora estamos informando tanto de los programas de bienestar nuevos, mujeres, becas y salud para adultos mayores, como de las obras que ya sabemos que se van a realizar, por ejemplo, el Tierra y Libertad en Morelos, el distribuidor vial que va a la universidad, eso ya sabemos que los vamos a desarrollar y se informaron, o en el caso del Tren México-Pachuca, que ya tenemos avance en el proyecto, o en el caso del Tren México-Querétaro. Y una última cuestión, hace unos días su gabinete de seguridad anunció que se iban directo a Sinaloa para sesionar allá, para trabajar allá. No sé si ya le compartieron, seguramente sí, algún balance previo de cómo encontraron la situación en el estado, ya que este fin de semana al parecer volvió a registrarse algunas ejecuciones, entonces no sé cuál sea el estatus que le han mantenido a usted informada a su gabinete de seguridad. Gracias. Sí, el objetivo de estas, tiene varios objetivos las visitas. También estuvo el secretario de Marina con el secretario de Seguridad Ciudadana en Sonora. Las visitas tienen el objetivo de que, por ejemplo, el general secretario pueda revisar la forma en que está operando la Guardia Nacional. Incluso él se bajó a platicar con la gente, estuvo platicando con habitantes de Culiacán, con pequeños negocios, para conocer cuál es el sentimiento también de la ciudadanía. Pero el objetivo es revisar la operación de la Guardia y al mismo tiempo trabajar junto con los gobiernos de los estados, con las fiscalías estatales gobiernos de los estados y las fiscalías, que la mayoría de los estados son autónomas, también con las fiscalías para ver los delitos del Foro Común y los delitos federales, cómo puede haber una coordinación para las carpetas de investigación y las detenciones necesarias. Y al mismo tiempo entra la parte preventiva, junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Gracias, buenos días, doctora. Aurora Castillejos, reportera de Canal 14 SPR. Preguntarle, doctora, sobre esto que mencionaba de las vías del tren. Entiendo que hay una forma a través de la fibra óptica de poder hacer llegar el internet a diversas comunidades. ¿Se está considerando esta planeación o algún programa para hacer llegar el tema de internet a más comunidades, a regiones más alejadas? Sí, la modificación a la Constitución, en los artículos 27 y 28, platicamos aquí que esta modificación incluye electricidad, petróleo, cambiar las empresas energéticas de empresas productivas del Estado a empresas públicas, regresarle su carácter de empresa pública, más la preponderancia particularmente de CFE y que no sean consideradas como monopolios. Pero también en esa reforma viene la posibilidad del Estado de proveer internet, particularmente a las zonas más alejadas. Como esta ahora tiene muchas limitaciones, Comisión Federal de Electricidad, para llevar el internet para todos, muchas veces tiene que ser la venta a través de una empresa, como en el caso de Altán, que fue la compra que hizo el presidente. Entonces, esta modificación también va a permitir que Comisión Federal de Electricidad lleve el internet a los poblados más alejados. Es parte de la modificación de la Constitución y vamos a seguir con internet para todos, con Comisión Federal de Electricidad. Ahí se queda Emiliano, es quien va a estar. Emiliano, ¿cómo se apellida Emiliano? Calderón, Emiliano Calderón,
que llevaba el programa con el presidente, ahora él va a estar en CFE llevando este programa y vamos a invitarlo para que una vez que pase la reforma constitucional, que se explique cómo se va a facilitar llevar internet gratuito o con un costo muy bajo a las comunidades que hoy no tienen acceso. Claro, doctora, una pregunta más. En las últimas horas, Secretaría de Hacienda recibió 2 premios por considerar un tema de innovación y transacción en el sector energético por la adquisición de las 13 centrales de Iberdrola. Si nos podría comentar al respecto. Sí, hace algunos meses hubo un primer reconocimiento, no sé si es el mismo y se hizo público ahora, por la manera en que se desarrolló el modelo financiero para la adquisición de las plantas de Iberdrola. Ahora que presentemos el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, el paquete financiero y presupuestario para el próximo año, que tiene que entregarse a mediados de noviembre, lo vamos a presentar aquí, pues le vamos a pedir al secretario de Hacienda que también informe sobre ello y por qué es este reconocimiento. Finalmente, sobre este tema de vivienda, ¿hay algún tipo de restricción para las personas beneficiadas sobre otros programas que ya se estén recibiendo? Lo decían en el caso de adultos mayores y ya las mujeres de 60 a 63 están recibiendo o están inscritas al programa que se está impulsando. ¿Si hay alguna restricción para poder participar en el tema de viviendas? No, no va a haber restricción porque hoy pues los programas del bienestar le llegan casi a 30 millones de familias. Entonces, pues quedaría para las 5 millones que en realidad no lo requieren en general. Entonces, no va a haber problema en ese sentido. Gracias. A ver, la última aquí adelante y si nos da tiempo. Tenemos cápsula de... Buenos días, Presidenta. Óscar González, de Radio Relax 104.5 FM. Ya habíamos traído anteriormente aquí a la mañanera el tema de la construcción de un puente donde el licenciado Andrés López Obrador pues giró instrucciones de que se apoyara a la comunidad mixteca. Esto es en el estado de Puebla. Querer saber si va a dar continuidad a esto. Ya fueron a medir, de hecho, el puente porque está construido únicamente de madera y cuando crece el río pues se lo lleva. Con gusto lo revisamos. Se va a hacer una carretera hacia la Mixteca. Exactamente. No sé si esté contemplado el puente ahí, pero si no, lo retomamos. Sí. Por otro lado, rápidamente, doctora, en su recorrido de trabajo al estado de Hidalgo, en Tizayuca, campesinos productores del Valle de Mezquital le entregaron en sus manos un escrito donde le hacen de su conocimiento del problema de reparto de agua de riego que no es justo ni equitativo. Este tema lo vienen arrastrando desde hace varios años. Ellos piden su valiosa intervención para dar solución a estas demandas. Piden también se acabe el monopolio de la misma por personas abusivas que solo ven sus propios intereses. Le preguntan a usted si es posible que en esta nueva administración federal sean atendidos por los titulares de Conagua y Gobernación. Sí, por supuesto. Se está trabajando en alrededor de 13 distritos de riego, entre otros el del Valle del Mezquital. El objetivo es sanear, en particular en el Valle del Mezquital, que todavía... Valle del Mezquital recibe desde hace decenas de años las aguas negras de la zona metropolitana del Valle de México. Una parte está saneada por la construcción de una planta de tratamiento que se hizo hace tiempo, y hay otra parte que no tiene saneamiento, y nuestro objetivo es, en todo este programa de la zona metropolitana, incluido Hidalgo, entrar a un proceso de saneamiento. Y la otra es entrar a un proceso de riego eficiente, que permita aumentar la productividad. Con ello están entrando en comunicación tanto con los responsables de los distritos de riego como con los agricultores, muchos de ellos ejidatarios, porque a veces se concentra, digamos, la relación entre gobierno
y agricultores a través de los representantes del distrito de riego. Y en este caso en particular lo que quieren es que se abra para que más agricultores participen. Entonces sí lo vamos a hacer y a través de la CONAGUA. Creo que ya nos dio la hora. Si los apuntamos para que mañana... ¿No quieren lista? Levanten la mano los que quieren lista. No hay lista. Levanten la mano los que quieren tómbola. Tampoco. ¿Cuál es el otro método? No, pues a mano alzada luego está muy difícil. Bueno, mañana, a ver, hay uno de vivienda por ahí, ¿no? A ver, quien tenga preguntas de vivienda muy rápido, acá. Páramo. Sí, son algunas dudas acerca del tema de vivienda. Usted conoce perfectamente, en la Ciudad de México hay una reserva territorial todavía, pero aquí el tema es el costo del terreno. Igual en la zona metropolitana de la Ciudad de México, una de las razones por las cuales se fueron muy lejos estos desarrollos es que el costo del terreno era muy bajo en la periferia, porque en la zona más cercana al Distrito Federal, Ciudad de México, es carísimo. Entonces mi pregunta es si se quiere hacer precisamente esta dinámica de llevar la vivienda a las zonas donde haya mejores servicios urbanos, transporte, escuelas, comercio, etcétera. ¿Cómo se va a resolver el tema del costo del terreno? Porque sigue siendo el costo comercial el que priva. Entonces, el gobierno, ¿cuál va a ser la estrategia que va a tener a través de la compra del terreno a precio comercial o algún otro esquema de los cuales el gobierno puede echar mano para obtener ese terreno, construir vivienda en zonas cercanas, al menos al transporte público? Primero es la reserva territorial del propio gobierno o los gobiernos estatales. Ahí estamos concentrando la primera parte. Hay incluso reserva territorial, quiere decir un terreno que es del gobierno federal, de distintas instancias del gobierno federal o del gobierno